Nuestro país sigue sufriendo los embates de situaciones realmente incomprensibles, algunas inauditas, otras cargadas de impunidad y unas más de pasión, pero con incumplimiento de las leyes. Por todos lados y de todas maneras, de todos colores y de todos sabores, estamos viendo notas que nos dejan mucho, pero mucho que pensar en función de qué está sucediendo con nuestro país. Que no somos una democracia civilizada con leyes, con autoridades y sobre todo con la vocación de salir adelante, de luchar contra la pobreza, combatir la corrupción, generar crecimiento económico, y que no somos un país que aspira a ser cada vez mejor. Pues la duda se pone en el aire, simple y sencillamente no por el cuestionamiento que yo estoy haciendo, sino por la realidad que nos demuestra una y otra vez que algo está mal. Bueno, muy mal en el escenario nacional, y que muchas veces los mexicanos no vemos porque nos dan otras versiones, o si las vemos nos convertimos en inquisidores de quienes ejercen el poder o quienes aplican la justicia. Entonces, todo esto nos está llevando a un escenario al que no desearíamos tener los mexicanos, que es un surrealismo político, impune, jurídico. Es un surrealismo en el cual pareciera que estamos en medio de una serie de Netflix en la que cada temporada hay emociones fuertes, o hay discordancias, o empieza a haber tropezones de los personajes que están llevando a cabo esta serie llamada probablemente la cuarta transformación o la transición democrática de México hacia un gobierno popular en defensa de los menos protegidos o de los pobres, o no sé cómo llamarle a esta serie que estamos viviendo pero que nos tiene azorados. El hecho de que el Pleno, el 100% de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hayan revocado toda una investigación que tuvo más de 580 días en la cárcel. Imagínese usted a la cuñada y a la suegra o a la cuñada del actual fiscal general de la República. Nos indica muchas cosas. Obviamente, seguramente no vamos a ver la renuncia de nadie, como la fiscal de la Ciudad de México, que es la que armó todo el expediente, o mucho menos del fiscal general, a quien el presidente de la República lo respalda y dice que es un hombre serio y honesto. Sin embargo, es una auténtica y vergonzosa telenovela de tráfico de influencias, de impunidad, de usar el poder para efectos personales, hasta grabaciones y videos contundentes que provocaron la ira, supongo, del mismo Poder Judicial. En serio, no merecemos los mexicanos ese tipo de telenovelas. Y si nos vamos a otros ámbitos, como el ámbito internacional, veía por ahí una nota, no sé si es nota o columna, el día de hoy, dice que el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, o sea, de la Organización de Naciones Unidas, en una sesión en Ginebra, Suiza, dijo y declaró un minuto de silencio por los más de 90,000 desaparecidos en México. Imagínese usted la clase de mensaje mundial de que estamos mandando a todo el mundo, diciendo que somos un país de barbarie, que somos un país tremendo. Y cómo no, después de ver la masacre que se dio en un palenque clandestino en Michoacán, por ahí cerca de Morelia, y que ahora sí el presidente, el mismo presidente de la República, prácticamente reconoce pues la existencia de ello. Sin embargo,
las acciones en materia de seguridad pública, de inteligencia, de participación de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Marina, de todas las fuerzas del orden de los gobiernos estatales, pareciera que cada vez es más lenta y más sospechosa. Es decir, nadie puede entender cómo una balacera que pueda durar 2-3 horas, y si la Guardia Nacional está 10-15 minutos, como sucedió por acá, cerca algún día por allá en Caborca, nadie puede entender por qué no hacen presencia y le hacen frente a los grupos criminales cuando estos se exhiben, tomando en cuenta que comúnmente pues actúan en el anonimato, actúan de sorpresa, hacen sus tropelías, cometen sus crímenes, pero tampoco hay reacción inmediata, tampoco hay labor de inteligencia, tampoco hay una labor de seguimiento puntual a cuando pasa un convoy con 10, 20 o 40 vehículos cargados de sujetos totalmente armados. Nadie dice nada. Entonces, todas esas cosas nos están llevando, insisto, a una serie de una serie de televisión estilo Netflix en el que cada temporada no terminamos de asombrarnos, así como todo el mundo artístico nacional e internacional, por no decir mundial, está sorprendido del cachetadón que le dio Will Smith, que le dio a un cómico que le hizo de presentador de un premio que estaba en las nominaciones de los Óscares, pero que se metió con la esposa de Will Smith, quien se levantó iracundo, y todo el mundo pensó que era parte de una actuación, un show al estilo de Hollywood, y resultó ser real. Le pegó una rotunda cachetada al sentirse ofendido, un personaje que curiosamente fue premiado como el mejor actor de este año con un Oscar, en una película donde se escenifica al papá de Venus y de Serena Williams, las tenistas morenas que han sido campeonas mundiales y que son un ejemplo de lucha y de tenacidad, y él creo que ejemplifica al padre de ellas y es un defensor de los derechos de las personas y está contra la violencia y todo. Y resulta que antes de recibir el premio, porque todavía no decían que él había ganado, fue y pum, le puso un cachetadón en pleno público, le rompió el hocico, como dicen acá en México, al presentador, y la cosa se puso dramática. Todo el mundo pensaba que era algo actuado y la verdad es que no. Entonces se pierden las dimensiones, se pierde el rumbo, se pierde el camino, se pierde la dignidad, y eso es lo que estamos sufriendo hoy por hoy. Todos los días vemos una serie, es decir, vemos un nuevo capítulo, una serie de la temporada. Yo creo que ahorita vamos en la 4ª temporada, porque ya van 4 años de gobierno federal y sigue habiendo masacres, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo tráfico de influencias, sigue habiendo incremento del costo de los grandes proyectos de obras, como el que se inauguró malamente, pues se inauguró el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se inauguró pues con tan solo una de las 4 terminales que debe de tener, en unas situaciones deplorables que, créame, que somos el hazmerreír en el contexto internacional de los que saben de aeropuertos. Es lamentable que lo que se haya inaugurado y todavía se afirme y se asegure, pero obviamente orientado a sus simpatizantes y a quienes sí le creen, afirmar: misión cumplida, el aeropuerto Felipe Ángeles está al 100%, y ahí van los militares ahora a terminar el Tren Maya. Y como colofón de esto, y volviendo a la serie de Netflix y a las acciones espectaculares y hollywoodenses que estamos teniendo los mexicanos, pues está el hecho de que Eugenio Derbez, con una película Coda, así, eso significa un aplauso de los sordomudos, son las señas que se hacen. Todo el auditorio se paró e hizo esto para aplaudir y reconocer a la película, a los actores, a los directores, a todos ellos.
Eugenio Derbez es uno de los tantos artistas o figuras mexicanas que se oponen a la devastación de los tramos por donde está pasando el Tren Maya, que está afectando obviamente, traen un hashtag, algo así como salvémonos del tren, sálvame del tren, básicamente refiriéndose a, pues, a la selva, porque fundamentalmente pues lo que se está intentando evitar es la devastación, la afectación de los cenotes, los sistemas de ríos subterráneos y obviamente los árboles. Todos sabemos pues que hay maneras de remediar muchas cosas y otras pues son totalmente irreversibles. Sin embargo, ¿qué nos está pasando? Diría Héctor Suárez. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos perdiendo el rumbo, la orientación, el respeto, la falta de aplicación de leyes? ¿Y por qué estamos manejando el ataque, la diatriba, la mentira y el engaño todos los días? Realmente no lo comprendo, pero en fin, hasta ahí me quedo el día de hoy con mis comentarios. Le agradezco mucho